esta, esta propuesta de reflexionar sobre qué podemos hacer para lograr la equidad de género en las instituciones científicas, propuestas, instrumentos y políticas. Yo les proponía a las compañeras problematizar o empezar a problematizar una cuestión que me parece súper importante para la ciencia académica y para el avance de las mujeres dentro de la ciencia académica, que tiene que ver con la evaluación. La evaluación está en el corazón de todo lo que hacemos, y bueno, nada, es una cuestión que me parece que a nivel nacional hemos discutido poco, que nos debemos, como comunidad científica, una instancia de pensar sobre la evaluación. La evaluación es un tema central más allá de las cuestiones de sesgo de género, ¿no? Es una cuestión a la cual, bueno, desde la CSIC hemos hecho seminarios, tenemos compañeros que están haciendo sus tesis de doctorado, que ya han hecho sus tesis de doctorado sobre problematizando los criterios de evaluación, las formas de evaluación, etcétera. Creo que la cuestión de los sesgos de género en la evaluación es importante empezar a reflexionarla. Entonces, nada, y mi aporte va a intentar ir por ese lado, ¿sí? No voy a abordar el tema como en todo lo que hay de las políticas, etcétera, sino lo voy a enfocar un poco en la evaluación académica. Y cuando hablamos de evaluación académica, tenemos que pensar que hay diferentes tipos de evaluaciones, ¿no? Nosotros, como investigadores, nos sometemos a evaluaciones de tipo individual, a evaluaciones de tipo institucional, a evaluaciones de tipo individual y a la evaluación de nuestros productos, de nuestros proyectos, de nuestros artículos, etc. Cada evaluación tiene sus características propias, y la literatura internacional señala diferentes formas en las que los sesgos o los estereotipos de género pueden generar influencias, sesgando esas evaluaciones, fundamentalmente sesgando las evaluaciones por pares. Entonces, para empezar la presentación, bueno, esto, nada, voy a estructurarla en tres preguntas, tres grandes preguntas. ¿Qué instrumentos existen en la evaluación académica para promover la equidad de género en Uruguay? O sea, ¿qué de hecho hay? Que hay poco, pero algunas cositas hay y las traje. No traje las cosas que hay en el PDCIVA porque, bueno, ahí se lo dejo a Estela, que entonces traje solo lo de la universidad y algunas cosas más, de la ANI, etcétera, pero lo del PDCIVA no lo traje. Bueno, ¿qué instrumentos podrían existir para promover la equidad de género? O sea, más allá de esto que existe, ¿qué hay a nivel internacional? ¿Qué ideas hay? ¿Qué se maneja? ¿Y qué nos puede servir a nosotros incorporar o empezar a discutir dentro de nuestras instituciones? Y bueno, y después terminar una cuestión de cuáles son los desafíos para superar las brechas de género y avanzar a sistemas de ciencia y tecnología más equitativos, como algo más general, tomando como parte la evaluación. Bueno, en primer lugar, nada, las desigualdades de género, como la forma en la que interviene la evaluación académica en Uruguay sobre las desigualdades de género, se puede ver como en un esquema analítico en esta idea de una trayectoria, ¿no? Si pensamos en general, las trayectorias dentro de la ciencia académica son concebidas como trayectorias progresivas, donde hay diferentes eventos que una persona, que una mujer, que un hombre van cumpliendo hasta desde el grado hasta conseguir la titularidad. Y entre medio hay otras actividades que son transversales, que tienen que ver como el acceso a proyectos, la participación en redes internacionales, formación de recursos humanos, publicaciones. Aquí podría haber muchas otras cosas, ¿no? Entonces, ¿dónde interviene la evaluación? Bueno, hay algunos mecanismos que son sobre todo estos mecanismos llamados Stop the Clock, que intentan colaborar con el egreso o de las mujeres en los periodos más intensivos de maternidad y de formación de posgrado, por ejemplo, ¿no? Entonces hay postergación del plazo de finalización de becas en casos de maternidad. Esto, por ejemplo, en la CAP UDELAR, durante el periodo de la licencia maternal, se le agregan 3 meses. En el Sistema Nacional de Becas de la ANI hay un permiso pre y postnatal por una duración máxima de 3 meses. Esto lo que hace es que suspende la beca por ese periodo. Después, en la cuestión de cargos o de niveles o de pasaje de niveles en el sistema de investigadores o de acceso a cargos en la universidad, hay también algunos mecanismos de la misma forma, ¿no? Los mismos tipos de mecanismos. Se pueden ser considerados como estos mecanismos stop the clock. En la UDELAR, por ejemplo, el Estatuto del Personal Docente, el nuevo EPD, dice que en caso de licencia por maternidad o paternidad se prorroga automáticamente por un año en las mujeres y 6 meses en los varones la renovación de los cargos. En el régimen de dedicación total hay un criterio general orientador de la evaluación que dice que, bueno, que en el caso de haber sido madre o padre, se postergue un año cuando se trata de una persona que ha tenido un hijo o hija en el periodo considerado. Y en el caso de la ANI, en el SNI, en caso de maternidad, prórroga de permanencia por un plazo de un año, ¿no? O sea, ahí hay que aplicar a la prórroga.
y se prorroga la renovación del nivel. Perdón, que está. Después, bueno, hay otras actividades y otros lugares donde se está dando esta discusión, dentro de la ODELAR, dentro de Línea, dentro del IBSE, del Instituto Pasteur, que es en el marco de las comisiones de género o de la implementación del modelo de calidad con equidad de género, ¿no? O sea, me consta que muchas de estas comisiones han dado discusiones sobre cómo incluir la evaluación o cómo la evaluación por pares puede sesgar el acceso a cargos, la evolución en el SNI o hasta la evaluación de las publicaciones, pero bueno, en términos de mecanismos, en realidad básicamente lo que existe para pensar en la carrera de investigador son estos mecanismos stop the clock. Después hay otra serie de, no sé, de herramientas o de mecanismos que podríamos considerar, por ejemplo, en lo que tiene que ver con proyectos o con formación de recursos humanos, etc. Por ejemplo, en la CSIC tenemos un criterio de paridad por sexo en la conformación de comisiones de evaluación, en los fondos concursables, cuando se va a decidir quiénes van a formar parte de los comités evaluadores, se busca, se tiende y se procura, digamos, que esos comités tengan una representación 50-50 por sexo. Hay otro mecanismo que es la financiación de la licencia maternal, que es de unos años, de docentes contratadas por proyectos o grupos de investigación, cuyo periodo se inicie durante la ejecución del proyecto. Esto en realidad no tiene que ver con la evaluación en sí mismo, pero bueno, es un mecanismo también por el cual se intenta hacer que las mujeres sean parte, que el hecho de que puedan ser madres no vaya a afectar la integración de las mujeres a los equipos de los proyectos, etc. Y bueno, también de proteger ese momento de vulnerabilidad, que no sea que muchas ayudantes, por ejemplo, quedan embarazadas en el transcurso de un proyecto, se termina el proyecto y qué pasa con las licencias, ¿no? Entonces, ahí ese mecanismo es para proteger un poco eso en los programas de CSIC. Después hay otra forma de incluir o de pensar la incorporación de las desigualdades de género en la evaluación académica, que tiene que ver con dirigir las agendas de investigación, o sea, abrir programas específicos que intenten problematizar la cuestión de género en la producción de conocimiento en sí mismo. Bueno, y ahí, si bien en la CSIC no tenemos ningún programa directamente que priorice la cuestión de género en la producción de conocimiento, sí hay cuestiones transversales, sobre todo en el programa de investigación e innovación para la inclusión social. Por ejemplo, en el año 2019 se hizo un programa en alianza con el Sistema Nacional de Cuidados, donde un montón de cuestiones relevantes para estos mismos temas, como por ejemplo el impacto de las licencias maternales en las trayectorias profesionales o en los ingresos, etc., eran parte de los proyectos que se financiaron. Bueno, eso un poco resumiendo qué es lo que hay. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que hay? Bueno, no se incorpora la perspectiva de género en la evaluación y promoción de carreras académicas ni en la evaluación de proyectos. Entonces, el hecho es que no se incorpora. La discusión que deberíamos dar es si debería incorporarse o no y de qué forma debería incorporarse, ¿no? Sé que es una discusión bastante ríspida, pensar en incorporar criterios no sé, a nivel internacional hay desde ejemplos de cuotas hasta ejemplos de intentar representar entre los financiados la proporción de los demandantes a proyectos, o etc. Para la evaluación de artículos hay otra serie de mecanismos también que ahora los voy a mencionar, pero bueno, de hecho en Uruguay no se incorpora esta perspectiva y la pregunta sería si sería deseable incorporar. La mayoría de medidas están centradas en la maternidad, o sea, las medidas que tenemos hoy en día están centradas en la maternidad, buscando compensar los meses de licencia o el año posterior a tener hijos. Algunos de estos mecanismos son neutrales al género, es decir, que se dan tanto para varones como para mujeres. Los procesos de evaluación no incorporan explícitamente otras posibles causas de las brechas de género. Las medidas stop the clock, estas que les mencionaba antes, están siendo criticadas seriamente en algunos contextos donde llevan muchos años de implementación. Es decir, que hay algunos países que vienen hace años implementando este tipo de medidas y muchas evaluaciones de estas medidas han levantado resultados negativos. Acá yo cito algunos trabajos donde cuestionan un poco el impacto de estas medidas. Básicamente los cuestionamientos es que terminan postergando por mayor tiempo a las mujeres en los niveles más bajos del avance de las carreras durante más tiempo, digamos, ¿no? Y muchas veces, al ser neutrales al respecto al género, terminan dando un plus a los hombres cuando hacen usufructo de este tipo de medidas por las licencias de paternidad, etc. Bueno, ahí hay toda una discusión.
al respecto. En Uruguay no existen evaluaciones del impacto de estas medidas como mecanismos para promover el avance de las mujeres en sus carreras. Ya hace un tiempo que se están implementando, creo que los datos, si existieran, podrían ser interesantes, hacer algún análisis del impacto en las carreras de las mujeres. Bueno, y después esto, los datos son limitados, ¿no? Para evaluar la interacción de los roles de género en las carreras académicas a lo largo del curso de vida de investigadores e investigadoras, tenemos muy pocos datos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el CBUI hay una subdeclaración de maternidad y paternidad en los currículums. Este dato del 45% de investigadores y estudiantes de doctorado no declaran este dato en el CBUI, lo acabamos de sacar a partir de un proyecto en el que ganamos el año pasado con unas colegas de demografía y economía, donde estamos analizando el vínculo entre maternidad-paternidad y las desigualdades de género en las trayectorias académicas. Básicamente lo que hicimos fue hacer probablemente a muchos de ustedes les llegó un mail donde les preguntaba si habían tenido hijos y cuántos hijos tenían, eran solo 2 preguntas. Entonces a partir de eso vimos cuánto estaba subdeclarado este dato en el CBU. Bueno, entonces, creo que la primera cuestión que nos debemos discutir a nivel de comunidad científica, por favor, si estoy muy cerca del tiempo, me avisan, porque no las estoy viendo, estoy mirando la pantalla nada más y me avisan. Entonces, lo primero sería superar el ideal normativo de las carreras académicas como procesos lineales y acumulativos, ¿no? Esta idea o este esquema analítico que yo les planteaba al inicio, en realidad es una ficción, y una ficción muy basada en un ideal de trayectoria académica que es, digamos, de alguna forma es más susceptible de ser alcanzado por parte de los hombres que de las mujeres, ¿no? En general en las mujeres tenemos periodos muchas veces de interrupción de las diferentes etapas de formación, no solo de interrupción, sino también de abandono de estas etapas o de idas y vueltas entre que, por ejemplo, por la maternidad, pero también por cuestiones de discriminación que se asumen de forma de que se alejan por periodos de tiempo, cuestiones de acoso, hay dificultades para acceder a fondos, dedicación a actividades académicas menos valoradas, que eso pesa mucho después en las evaluaciones, ¿no? Hay algunas referencias en la literatura internacional que ven cómo se distribuyen los tiempos a la interna de las carreras docentes o de investigación y muestran cómo las mujeres se dedican, por ejemplo, mayor carga de tiempo a las tareas de docencia de grado, mientras que los hombres se dedican mayormente a las tareas de docencia de posgrado, por ejemplo, teniendo mayor cantidad de alumnos de doctorado, y las mujeres mayor cantidad de alumnos de grado. Entonces, ahí hay como diferentes réditos para las carreras académicas. Hay dificultades para la negociación y participación en política académica, etc. Todas estas dimensiones hacen con que muchas veces las carreras, por supuesto que también de los hombres, pero particularmente de las mujeres, no sigan este formato acumulativo y lineal que se espera de un científico, sino que muchas veces las carreras de las mujeres se parecen más a laberintos o caminos escabrosos que cuesta transitar. Bueno, los sistemas de evaluación individual reproducen esta concepción de carrera lineal y la premian. La premian como las sucesivas etapas y también el tiempo que les lleva recorrer estas sucesivas etapas. Y la premian y la castigan, por supuesto, ¿no? Bueno, aquí hay un principio también de desventajas acumulativas que opera generando mayor costo para las mujeres. Todos aquellos rezagos o aquellos abandonos, interrupciones que las mujeres acumulan al inicio de sus carreras van a ir afectando progresivamente el resto de su carrera, digamos, ¿no? Porque esto es un proceso acumulativo de acumulación de méritos. Bueno, después, y para discutir el tema de la evaluación científica, hay una cuestión, un debate que me parece mayor, que nos debemos también como comunidad, que es la cuestión del universalismo versus el particularismo en la ciencia, ¿no? Y acá esto me parece importante para todas las medidas que pensemos al respecto de la promoción de la equidad en la ciencia académica, porque a diferencia de otros ámbitos, la ciencia académica tiene sus normas propias y sus formas de organizar su conducta, lo que un científico debe hacer, lo que la evaluación del conocimiento debe ser, que no es equiparable a lo que existe en el mercado profesional o a lo que existe en el ámbito de la política. Si bien los resultados finales, como las brechas de género, pueden llegar a ser los mismos, el proceso por el cual se llega es distinto. La ciencia académica tiene sus normas particulares y necesitamos tenerlas en cuenta a la hora de pensar políticas y pensar programas para poder tener programas que de hecho sirvan, ¿no? Yo me acuerdo en el curso anterior que estuvimos ahí en el IBSE, problematizábamos también un poco la cuestión de las cuotas, ¿no? En qué medida, por ejemplo, poner una cuota en un programa o en el acceso a determinados fondos no es más una cuestión de discriminación hacia las mujeres que una cuestión que las ayude, porque probablemente la evaluación de sus colegas podría llegar a ser, bueno, esta bolsa o esta cuota entró
porque la tenía más fácil, digamos, no compitió en iguales términos, entonces no son tan buenos. Bueno, esa cuestión del universalismo versus el particularismo en la evaluación creo que es importante que sea discutida. Bueno, y después, ¿cómo se...? ¿Estoy a tiempo? No las veo. Estás ahí medio ya pasadita, te diría, empezamos. Ah, bueno, Bueno, está. pero igual empezamos un poco tarde, pero digo, sí, trata de... Sí, sí, ya voy redondeando, ya voy redondeando. Perdón. Está. Entonces, qué es lo que hay por ahí en otros países? ¿Cómo se podría intervenir? ¿Con qué herramientas? Bueno, en primer lugar, lo que sería ideal sería avanzar hacia sistemas de evaluación integrales, que consideren las interacciones entre los roles académicos y los roles de género en el curso de vida. Esto no es más nada que decir en sistemas de evaluación corresponsables o no sé, en apoyos a las trayectorias académicas de las mujeres que sean corresponsables, donde las universidades, los institutos de investigación, etcétera, junto con el Estado, el mercado de trabajo y las familias, tienden a redistribuir la carga de cuidado que implica la división sexual del trabajo, ¿no? Entonces ahí esta idea de sistemas integrales justamente tiene que ver con no pensar las trayectorias académicas separadas del resto de la vida de las personas, sino como una parte más del transcurso de vida, ¿no? Después, en términos de formación, creo que hay una cuestión importante, o al menos a nivel internacional hay algunos ejemplos de formación de evaluadores en prácticas deseables para la evaluación sin sesgos de género. Esta idea de que ser un buen científico no te hace ser un buen evaluador, entonces, no sé, al menos programas de sensibilización o lecturas de lo que pasa a partir de los datos agregados de la evaluación, eso creo que es ya simplemente que alguien cuando antes de ponerse a evaluar lea o esté atento a vigilar estas cosas, me parece que puede tener un impacto muy importante. Porque acá no estamos hablando de que muchas veces la evaluación es, bueno, miro que es mujer, entonces la pongo más abajo. No, en general no es así que puede existir eso, pero en general no es así que funcionan las formas de discriminación o los estereotipos. Esos estereotipos son más bien informales o latentes o están en, no sé, en evaluaciones diferentes hasta de la forma de escritura, del tema que investigan las mujeres, el tema que investigan los hombres, las preguntas que se hacen, etcétera, o la forma en la que se plantan a presentar un proyecto, etcétera. Entonces, cuestiones de sensibilización serían importantes. Después, valorar y premiar formas de difusión y actividades científicas variadas, más allá de la productividad, medida por publicaciones de los artículos arbitrados. Esto obviamente es un criterio que atañe tanto a varones como a mujeres, pero creo que es una cuestión que mirar un poco más allá de la productividad va a beneficiar bastante el acumulado que tienen las mujeres, porque por ejemplo, en las ciencias sociales se ve claramente una dedicación mayor a la publicación de libros, a los documentos de trabajo, etcétera. Bueno, después una idea interesante que está surgiendo a nivel internacional es esta idea de los currículos narrados, donde se permiten reconocer la diversidad de trayectorias académicas y dan oportunidad para explicar y contextualizar aportes, periodos de interrupción en las carreras, barreras que se enfrentaron, entre otras. Proporcionan a los revisores información completa sobre el trabajo de los y las investigadoras, su idoneidad para ciertos financiamientos, entre otras, ¿no? Esto, por ejemplo, lo está haciendo el Health Research de Irlanda, pero es uno de los ejemplos, hay varios ejemplos más de estos currículos narrados. Bueno, y después hay cuestiones de buscar la paridad en la conformación de comités, que esto ya lo dije, presentar a los comités una alerta sobre los posibles sesgos de género y las formas de evitarlos, incluir información familiar y sociodemográfica de los postulantes, incluir una figura externa para observar posibles sesgos y tratarlos durante el proceso de evaluación, incentivar la presentación de mujeres a partir de establecer un número de candidatas para que se espera recibir en función del área o disciplina, y en caso de no cumplirse, volver a difundir el llamado, o sea, incentivar la demanda de mujeres a ciertos programas o a ciertos, no sé, premios, etcétera, establecer, o a los concursos a cargos también, ¿por qué no? Establecer metas institucionales para la promoción de la equidad de género en la ciencia y traducirlas en llamados a promoción y a proyectos, llamados a proyectos de investigación que evalúen los méritos de la propuesta y no lo de los investigadores responsables. Acá hay ejemplos, por ejemplo, en Chile de evaluaciones doble ciego, triple ciego. Cecilia, disculpa, no Sí. están pasando las diapositivas, ¿eh? Ay, Quedaste en las 6, perdón, ¿eh? bueno, perdón. Entonces voy a compartir de nuevo y ya voy cerrando. ¿Ahora? Ahora sí, ¿Ahora sí? gracias. Esta era la anterior, igual lo de los currículos narrados. Bien.
Y después, por último, bueno, sintetizar y publicar indicadores de género en todas las instituciones, en cada llamado o en cada evaluación, eso sería ya como una cosa de transparencia importante. Y bueno, después traía algunos datos de estratificación de la ciencia académica, que me parece que estos ya son conocidos por todos, los clásicos gráficos de tijera, mostrar simplemente que esto como desafíos a futuro, que el laudelar en 20 años se ha avanzado de la equidad, del corte de la tijera en los grados 2 a los grados 3. Este dato, la verdad que yo he escuchado una diversidad de interpretaciones, hay gente que lo evalúa como, bueno, qué positivo, 20 años el avance en un grado. En realidad a mí me parece, no me parece demasiado positivo, me parece que 20 años, 50 o 100 no es una definición empírica, sino que es una definición política. ¿Es justo para las mujeres que hayan pasado 20 años para que esto se equipare? ¿Cuántos años más son justos esperar para que se llegue a la paridad de los grados más altos? Bueno, yo creo que la evaluación académica tiene mucho que ver con todo esto, y la evaluación tendría que estar acorde con las diferentes dimensiones de la carrera, ¿no? Y porque en cada etapa de la carrera, bueno, lo que se premia o lo que se castiga son diferentes cuestiones. Bueno, y otras cosas para cerrar, nada más, otros grandes desafíos de las brechas de género que sería bueno problematizar, sería la retención de investigadoras y el apoyo en caso de desvinculación, la prevención del acoso, generación de espacios de denuncia y acompañamiento, estimación de su peso como desincentivo a las carreras académicas o como factor de desvinculación, medidas de corresponsabilidad en los trabajos de cuidado. Acá la universidad en el último año ha avanzado bastante en la implementación, bastante, poco aún, pero bastante con respecto a lo que ya existía. Se creó una comisión central de cuidados, se están abriendo espacios de cuidados en los diferentes servicios, va a haber un llamado para aplicar a fondos para abrir estos espacios. Bueno, después cuestiones de incentivos para visibilizar modelos de rol positivo, en especial en las áreas masculinizadas, identificar los momentos críticos en las carreras de las mujeres por área de conocimiento y generar apoyos específicos. Varias entrevistas y cuestiones a nivel nacional muestran que en Uruguay es especialmente crítico la etapa de formación del doctorado y cuando se cruza con la maternidad, entonces ahí tenemos periodos de mucha postergación en el tiempo, incluso de desvinculación. Yo creo que esa es una etapa especialmente importante para proteger. Y bueno, aquí un poco la bibliografía en la que se basa la presentación. Y nada, muchas gracias y perdón porque me pasé el tiempo, claramente. Bueno, muchas gracias, Cecilia, súper interesante y seguro que nos va a dar para pensar y discutir mucho todo lo que planteaste. Bueno, ahora le paso la palabra a Estela Castillo, y lo hice así, porque bueno, por un lado está Audelar, PEDESIVA, que engloba varias instituciones, y después vamos a pasar a DICIT, que engloba más instituciones todavía, ¿no? Como de lo más particular a lo más grande. Bueno, Estela es subdirectora de PEDESIVA, es profesora de la Universidad de la República y en el área biológica, hizo su doctorado en la Universidad de Barcelona, y bueno, como subdirectora de PEDESIVA, ha impulsado mucho el tema de género dentro de PEDESIVA, que es un tema que se empezó a incluir en los últimos años, ¿no? Y bueno, el hecho de que Estela esté en la subdirección ha impulsado muchísimo este tema, y bueno, está buenísimo ver también cuál ha sido el camino que ha seguido PEDESIVA, que ya les digo, PEDESIVA como que nos engloba a todos los investigadores del área básica, tiene realidades también muy diferentes según el área, y bueno, y está buenísimo ver qué es lo que están proponiendo y qué es los desafíos. Gracias, Estela. Te paso entonces. Yo ya compartí, ¿se ve? Sí. Bien. Bueno, yo en realidad voy a tratar, como buena científica, voy a tratar de ser muy respetuosa del tiempo, pero lo intentaré y voy a ir capaz que un poco rápido, y mi presentación más bien es un poco diferente a la anterior, porque por supuesto yo no tengo toda esa
esa formación en un montón de temas de género. Lo mío ha sido un poco más intuitivo, y me he apoyado mucho en este tiempo en PEDESIVA de las nuevas generaciones, que hay muchas científicas que tienen una buena formación en lo que son las políticas de género y de igualdad. Pero bueno, tratando de impulsar y ayudarlas a ellas en este camino. Entonces, yo en realidad lo que quise es como comentar un poquito la historia de cómo ha venido trabajando PEDESIVA, pero algunas de las políticas que se han venido haciendo, que vuelvo a reiterar, o sea, uno puede como dirección impulsar, pero nada se hace si no se cuenta con el apoyo de muchísima gente trabajando en eso, y un convencimiento de la comunidad académica bastante importante, no solo de mujeres, sino de muchos hombres, de que este es el camino, ¿no? Y esto no hay que olvidarlo. Si bien hay algunos que están muy en contra de muchas de estas cosas, el porcentaje de gente que está de acuerdo en que el camino es es mucho más alto del que se piensa. Entonces eso me parece importante destacar. Entonces quiero comenzar un poquito eso, recordando algunas particularidades de PEDESIVA que hace posible que se lleven a cabo algunas cosas y otras no. Esa es mi idea, y de contarles algunas de las cosas que se han venido haciendo y un poco cómo fue la historia, ¿no? Y ese es mi objetivo, muy por arribita, y me voy a mirar el reloj para tratar de cumplir lo máximo posible el tiempo. Y vieron que el título que yo le puse es eso, ¿no? Algunas de las cosas que se han hecho en el programa de posgrado que atraviesa a toda la comunidad de investigadores y estudiantes de ciencias del Uruguay. Entonces, eso es una característica destacable de este programa que no hay que olvidar, ¿no? Entonces, fíjense que estas características de este programa, que fue fundado en el 1986, fueron nuevamente en el 2008 renovadas, ¿no? Donde algunos objetivos iniciales se incluyeron y también se pusieron nuevos desafíos, ¿no? Eso es una cosa que me gusta como recordar, ¿no? Todo el tiempo que lleva PEDESIVA, toda la historia, y que además de ser un programa de posgrado, hace muchas otras cosas, ¿no? Eso es un poco lo que quiero como recordar, porque a veces nos quedamos solo en eso. Entonces, que tiene algunas características que lo hacen súper importante, y que todas cosas que se puedan hacer dentro de PEDESIVA, las posibles, porque la institucionalidad de PEDESIVA es un poco rara, son importantes porque PEDESIVA es una red, ¿tá? Es una red multidisciplinaria desde el punto de vista de la ciencia, que abarca un montón de áreas que, como bien ya lo mencionaba Claudia, pueden ser diferentes y tienen realidades como muy diferentes, vieron lo que les pasa a las mujeres, era mi hijo llamándome por teléfono, ya ven, en este momento. Y es una red muy participativa, ¿tá? Porque es un programa entre el MEC y la UDELAR que atraviesa transversalmente a toda la comunidad de investigadores y estudiantes de posgrado, ahora actualmente en el país, no solamente en Montevideo, sino en el país. Y en realidad involucra universidades públicas y privadas, ¿no? Y dentro de la UDELAR, como pública, involucra muchísimas facultades diferentes, porque a veces siempre la gente ubica el PEDESIVA como ciencia, sino en realidad involucra un montón de facultades, ¿no? Desde ingeniería, ciencias, humanidades, agronomía, veterinaria, química, medicina, psicología, todos los centros regionales, ¿no? Y las universidades privadas como UTEC, públicas como UTEC, en este último periodo hay mucha gente investigador PEDESIVA dentro de la UTEC, y la UCUDAL y la ORRED, además de los institutos como el IPS, el Pasteur y el UNI, ¿no? Entonces PEDESIVA abarca todo eso. Entonces todo lo que se haga en PEDESIVA puede tener un efecto multiplicador, ¿no? Entonces, porque atraviesa todas estas cosas que les estoy contando. ¿Y por qué hago esta introducción antes de ir a las políticas? Por eso, ¿no? Porque tenemos que rescatar las cosas, las cosas importantes de PEDESIVA que nos permitan y nos auguren que podemos influir en un montón de cosas para que las instituciones, algunas que ya han hecho y otras, puedan hacer diferentes cosas. Y en ese marco también recordar que más allá del posgrado, de los estudiantes, de los cursos y las pasantías, los pocos recursos con los que tiene PEDESIVA, que no son muchos en realidad, si vamos en términos de presupuesto, eso ya es algo largamente discutido, PEDESIVA apoya a los grupos de investigación, ¿no? Con algunos fondos,
PEDESIVA también interviene en evaluaciones de algunos proyectos y de premios, y además tiene un importante rol en la parte de divulgación y de vínculo con la ANEP y con el MEC, ¿no? Entonces, no voy a contarle todas esas cosas que ustedes saben. Mi idea era como decir, vamos a plantearnos todo lo que hace PEDESIVA, dónde está parado y cómo puede influir en alguna de estas cosas. Entonces, ahora les quiero un poquito contar algunas de las acciones que se han hecho en cuanto a este tema de equidad. Que vuelvo a decir, uno lo puede impulsar, uno puede ayudar, uno puede trabajar, pero atrás de eso tiene que haber gente trabajando, y qué es lo que por suerte PEDESIVA ha venido a lograr. En realidad fue a partir del 2016, que se empezó a modificar algunas cosas en PEDESIVA. Y la pongo por ahí, ¿no? Se empezaron a ver algunas restricciones en los llamados a premios, tratando de contemplar situaciones de desigualdad de género en los premios que se daban en PEDESIVA, pero después más adelante les voy a contar un poco. A partir del 2018, por ejemplo, hubo otra acción, esporádicas, eran esporádicas aisladas. 2016, 2018, se modificaron los tiempos de evaluación de los investigadores contemplando situaciones de desigualdad de género, por ejemplo, ¿no? Fueron como cosas pequeñas. Pero, ¿no? Esto fue como un poquito lento. A partir del 2019, bueno, la comisión de directiva de PEDESIVA, primero resolvió, como está resolviendo mucho de las instituciones ahora, bueno, vamos a subirnos al modelo de calidad con equidad. Y bueno, y PEDESIVA, mirando eso, descubrió que su institucionalidad no le permitía hacer esa cosa. Entonces, PEDESIVA igual, ¿no? Decidió crear una comisión de género e invitar a investigadores y estudiantes a integrar esa comisión de género, con vistas a la obtención de ese certificado, que luego fuimos viendo que, de acuerdo a su forma institucional, no lo podía hacer como programa, ¿no? Entonces, de cualquier manera, resolvimos seguir trabajando y haciendo algunas de las cosas que podían colaborar con esta equidad de género igualmente. Entonces, ahora les voy a contar algunas de ellas, de manera media breve, que son el incorporar las licencias maternales para investigadoras y estudiantes, el hacer algunos cursos transversales para todas las áreas con temáticas relacionadas al tema de género, impulsar en todo lo que fuera posible una mayor presencia de mujeres en comisiones y tribunales, impulsar los premios paritarios, y además, en el caso de la Comisión de Género, estaba trabajando hace algún tiempo buscando alguna financiación para intentar hacer primero un diagnóstico de la situación de PEDESIVA, y además jornadas de sensibilización e intervención. Esas son algunas de las cosas que ha venido haciendo. Entonces, en cuanto a los premios, bueno, hay muchos, acá ya lo veo por la lista de la gente presente, hay mucha gente que conoce esto, que sabe que desde el año 1999 PEDESIVA presenta premios al Roberto Caldeiro Barcia, que fue uno de los fundadores del PEDESIVA, hace muchísimos años, depende cada año, depende de no se dan a todas las áreas, se dan algunas áreas sí, algunas áreas no. Yo no voy a mostrar los datos que nosotros sí tenemos, un montón de datos sobre la situación de las mujeres, pero me parecía que esta mesa iba más hacia tratar de elaborar cosas y de lo que se hizo y qué se puede seguir haciendo, por eso lo trato de salir corto, pero simplemente para mostrarles que en realidad, cuando se miraron los números de esta trayectoria de muchísimos años en la entrega de estos premios, pudimos notar que a pesar de que se iban haciendo pequeñas intervenciones en cada llamado, no se lograba que se aumentara el número de mujeres premiadas, incluso en aquellas áreas que son mayormente femeninas, ¿no? Entonces, eso nos pareció que era una preocupación importante para nosotros, que lo que intentamos fue buscar otras herramientas para poder cambiar eso. Eso no significa que esto no fue un tema muy discutido, incluso digamos que en esas cosas que hablaba, muchas de las cosas que hablaba, que se hablaba en la presentación anterior, bueno, algunas mujeres en ese tema de universal o particular, ¿no? Todavía tenemos mucho para discutir. Pero bueno, nosotros nos basamos en números, en ese sentido nos parecía que el premio paritario
podía cubrir un montón de cosas que por ahí hablaba también Cecilia, que era la oportunidad de que las mujeres se animaran a presentarse. Hay un montón de cosas que atraviesan todos los problemas que hay, ¿no? Entonces, en ese sentido, fue el de los premios paritarios que trató de hacer dos cosas que favorecieran a las mujeres. Primero es eso, ¿no? Que iba a haber un premio para mujeres y un premio para hombres. Y que en realidad iban a ser tribunales paritarios, que hasta ahora nos dimos cuenta que en más de 23 años los tribunales no habían sido paritarios, habían sido fundamentalmente tribunales de hombres, todos estos a lo largo de los 23 años, cuando había mujeres que se lo podían integrar. Así que se incluyeron tribunales paritarios, que es lo que dice acá abajo, en forma paritaria, y será el mismo para ambos premios, y no será obligatorio otorgar el premio si el tribunal entiende que ninguno de los presentados cumple las condiciones de excelencia, buscando cubrir ese problema que decían algunas mujeres, o que decía también en la presentación anterior Cecilia, de que bueno, que no quiero que me den el premio porque soy mujer, sino porque en realidad soy muy buena académicamente. O sea, hay un montón de cosas que, eso fue una de las cosas que se discutió mucho. Y además, en el caso de las investigadoras que declaren maternidad, se extendería el plazo por cada uno de los hijos, ¿no? Principalmente, estas fueron algunas de las cosas que se incluyeron en este nuevo llamado de premio paritario, que realmente se hizo porque estábamos viendo que había problemas en ese sentido. La otra cosa, el PDCIVA impulsó el año anterior, buscando también que se pudieran incorporar nuevas cosas que tuvieran que ver con buscando este tema de la equidad de género. Es un programa nuevo, con muy poca plata además, ¿no? Con muy poco dinero, y buscaba básicamente un llamado muy abierto, que la gente podía proponer iniciativas de charlas, de divulgación científica, campañas web de divulgación e información, elaboración de material impreso o en la web, que es lo que digo por acá abajo, ¿no? Evaluaciones diagnósticas, iniciativas para la mejora del ámbito laboral, talleres, etc., ¿no? Lo que podía presentar la gente a este llamado X era diverso. Y en este llamado, ¿no? Esto es el listado de proyectos aprobados, que no teníamos demasiado dinero para hacerlo, por lo cual fueron pocos. Yo lo que quería mostrarles de esta lista, que hay algunos que tienen que ver con la divulgación, pero en este llamado, fíjense que hay uno, ¿no? Una mirada de género sobre la ciencia, jornada de sensibilización e intercambio para la equidad. Propuesta de curso taller sobre género y calidad de STEM. Propuestas de capacitación, sensibilización y atención en género, le falta acá, ¿no? Propuesta de diagnóstico de la situación también en equidad. Investigando el género, diagnóstico de las trayectorias de las mujeres en las carreras de física. Entonces, en este llamado hubieron propuestas muy vinculadas a tratar de estudiar, de diagnosticar, o de intervenir, o de generar cosas en el tema de género, unas cuantas, ¿no? Casi el 50% de este llamado fueron buenas propuestas que fueron aprobadas y financiadas para esto. O sea que había una necesidad en la comunidad académica de esto, que PDCIVA intentó impulsarla a través de este llamado. La otra cosa que quería conversar y mostrarles, que PDCIVA venía haciendo, pero que ya también sabemos que hay muchas instituciones que sí lo hacen, pero en este caso fue como programa de posgrado, es el tema de la licencia, que no existía, o sea, o que si se tomaba por las comisiones de posgrado, era solicitud de la gente que se le ocurría hacerla, pero que no había nada escrito al respecto, y no hay una política sobre eso, es el tema de la licencia maternal. Y entonces PDCIVA también se impulsó a través de la Comisión de Género, y fue aprobado por la Comisión Directiva. Eso es algo que yo quería como comentar al principio, pero en este sentido de apurarme para hacer la presentación lo más rápida posible, me olvidé que es que en general esto lo deciden organismos cogobernados, como es la Comisión Directiva. En general va a las comisiones cogobernadas en cada una de las áreas, y esas comisiones cogobernadas de cada una de las áreas llevan la propuesta de sí o por no a la directiva, y en la directiva además hay representantes del MEC, de la UDELAR y de investigadores estudiantes, que son los que resuelven. La Comisión de Género impulsa, la Comisión de Género genera propuestas, pero todas las cosas que ha hecho PDCIVA no la ha hecho ni la subdirectora ni la Comisión de Género. Han sido aprobadas por un organismo cogobernado, que es la Comisión Directiva.
En ese sentido, bueno, la Comisión de Género trabaja mucho haciendo propuestas, que por suerte tiene mucha gente muy trabajadora, con muchas ganas y con mucho impulso, y bueno, esta propuesta fue llevada a la Comisión Directiva. Cada una de las cosas que he contado son llevadas a la Comisión Directiva, que es quien las aprueba. En ese sentido, bueno, PDCIVA impulsó entonces algunos criterios de licencia maternal, que bueno, que no se los voy a contar muy rápidamente, que fue muy discutido, y que incluso en la Comisión Directiva, la propuesta de la Comisión de Género fue un poco cambiada, ¿no? En razón de esa discusión. Y ahí se incorporó, por ejemplo, mucho más el tema de la importancia de incorporar en la licencia maternal 6 meses para padres o parejas, para reconocer y promover el rol que juegan en el cuidado de la madre y el bebé. Y 18 meses para las maternidades, para las madres, ¿no? Además de también incorporar el tema del trabajo con sustancias tóxicas o patógenas. Entonces, todas estas cosas fueron incorporadas en estos criterios de licencia, y además, como también hablábamos, la importancia de que esta propuesta implica considerar el corrimiento de los plazos en las evaluaciones, ¿no? Tanto para estudiantes como investigadores. Me quedan 3 minutos según mi reloj, ¿no, Claudia? Bien, entonces, estoy muy bien. Finalmente, quiero comentarles, primero voy a comentarles esto, y así me da para el otro, que es el final. Otra de las cosas que PDCIVA incorporó, que no es una gran política, pero son pequeñas cosas, o sea, intentamos a veces incorporar algunas cosas chicas, que no necesariamente tienen demasiada bueno, no me sale un poco la palabra en este apuro, pero bueno, una de las cosas que PDCIVA incorporó hace relativamente poco tiempo, a raíz de un problema de empates de las elecciones en el área informática, que es un área fundamentalmente masculinizada, es el tema en el caso de empates, en el conteo de votos en las elecciones de los consejos científicos del área o delegados a la comisión directiva. Si se produce un empate entre un postulante de género masculino y un postulante de género femenino, el puesto irá para la postulante. En los demás casos de empate, lo que incorporó PDCIVA ahora también fue el tema del sorteo, que es otra cosa que va a ser para discutir próximamente, me parece, en el ámbito académico. Un sorteo para determinar el postulante elegido, ¿no? Entonces, en el caso de las elecciones, cuando hay empate, esto también fue muy discutido por el tema de las áreas más, de otras áreas, ¿no? De las áreas que son masculinas, de las áreas que son más femeninas, fue todo esto, pero al final el PDCIVA incorporó este tema que me parece que es importante para incorporar más mujeres a muchas de las tareas. Y finalmente, otra de las cosas que se está discutiendo, que ahí también anteriormente Cecilia ya la mencionó, que es el tema de que cuando los efectos negativos que puede pasar cuando alguien tiene que tomar a un estudiante que puede tener en el corto plazo una licencia maternal, ¿no? Entonces ahí Cecilia contaba un poquito lo que está pasando en CSIC, donde se incorporan, entonces de alguna manera se busca la forma de tratar de disminuir ese impacto, ¿no? Y entonces en PDCIVA se está discutiendo esto para tratar de elaborar una propuesta que pueda ser llevada a diferentes ámbitos, tratando de ver la posibilidad de crear un fondo manos extras, de naturaleza transitoria, para poder cubrir recursos humanos que permitan sostener un proyecto de investigación en una circunstancia en que los responsables no pueden dedicar todo el tiempo que tenían previsto, ya sea por licencia maternal o por algo. Esto es una de las cosas que la traje al final, y que quería mencionar al final, porque no es algo que hayamos hecho, sino que es algo que estamos discutiendo para tratar de impulsar que se discuta en el ámbito académico. Eso es un poco mi idea. Y estoy terminando, como toda científica soy un poco así, a veces me apuro demasiado,
porque soy muy respetuosa, trato de ser muy respetuosa de los tiempos, porque en realidad esto es un conversatorio, esto es un disparador, estas son cosas que hemos venido haciendo, pero sin lugar a duda tenemos muchas más cosas para hacer. Así que nada, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Estela. Bueno, ahora vamos a seguir con Silvana Rabío, que es química, no sabía que eras química, Silvana, es química farmacéutica, ha trabajado bastante tiempo en salud pública, en la parte de regulación farmacéutica, y en los últimos años se ha desempeñado como coordinadora de políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación en la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de Presidencia, y ahora consejera de CONICYT, y tenemos el gusto de tenerla también como consejera del IPSE, y coordina un grupo que se creó hace relativamente poco, que es el Grupo de Género en Ciencia, Innovación y Tecnología de la DICIT. Y bueno, como yo les dije al principio, es como que vamos pasando de una cosa particular de CICIC a cosas cada vez más grandes que engloban a más investigadores. Y en este caso la DICIT involucraría a todos y todas los investigadores, entonces por eso está bueno. Y en esa comisión, muchas, creo que las que presentaron, no sé si están, pero están representantes de las distintas instituciones científicas. Bueno, muchas gracias, Silvana, por estar acá y aceptar este desafío. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Claudia, y al Instituto por primero generar este ciclo de 3 encuentros tan importante para esta temática, y bueno, muchas gracias por permitirnos a la Dirección Nacional de Innovación de Ciencia y Tecnología del Ministerio poder compartir brevemente en algunos minutos una de las políticas públicas que ha empezado a impulsar la Dirección desde fines del año pasado. También agradecer a Estela y Cecilia, la verdad que muy buenas las presentaciones. A Cecilia ya la conozco porque forma parte del grupo de género en ciencia, innovación y tecnología. Algo más también importante, y retomo algo que decía Cecilia en la primera presentación, cada actor del sistema científico-tecnológico del país, cada actor tiene sus particularidades, desde la academia, y por eso la importancia de que a la interna de las universidades, de los centros de investigación, se generen y se diseñen políticas públicas considerando las particularidades del público o de los usuarios con quienes trabajan, en este caso investigadores, pero también hay que considerar, si queremos disminuir las brechas en lo que es ciencia, tecnología e innovación, también tiene que trabajar el sector privado en el diseño e implementación de políticas públicas, y también el sector gubernamental. En este último caso es que yo les voy a estar comentando este grupo que se conformó a fines del año pasado, y es una política pública, pero sabemos que tiene que haber el desarrollo de más acciones y políticas que vayan en este sentido. Entonces, si me permiten, voy a compartir. Es una presentación cortita y es justamente para comentarles de qué se trata el grupo GECIT, que veo que están, vamos a poner, si están viendo ahí. ¿Se ve pantalla completa? Bien, escucho a mi compañera que está en el fondo y me dice, se ve bien. Gracias, Ana. Bueno, como les comentaba, el grupo de género en ciencia, innovación y tecnología se comenzó a trabajar a fines del año pasado, surge un poco a raíz de una presentación que nos hizo Silvia González, ex coordinadora de la Mesa Interinstitucional de Mujeres en Ciencia y Tecnología, la MIMCIT, que fue una mesa que coordinó en la administración pasada la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la OPP, y Silvia muy amablemente enseguida, sabiendo que estaba cambiando, primero que la mesa iba a dejar de funcionar en lo que era la órbita de OPP, y que a su vez la institucionalidad de ciencia y tecnología
estaba cambiando, se estaba fusionando lo que era la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, pasaba al Ministerio de Educación y Cultura, a la DICIT. Entonces Silvia presentó tanto a las autoridades como a mí los resultados que había obtenido la MIMCIT en el diagnóstico y en el desarrollo del informe país que se presentó en febrero del 2020, con algunos datos muy importantes, porque era el primer o uno de los diagnósticos más profundos que estaba teniendo el país y vigente, ¿no? Más actualizado, en donde se había hecho un relevamiento en función del proyecto SAGA. ¿Sí? Y se estaba presentando en ese informe los resultados de un relevamiento y un diagnóstico en todo el territorio nacional. Entonces, en función de eso y que las autoridades del ministerio así lo dictaminaron, se crea este grupo de género en ciencia y tecnología que comienza a funcionar en octubre del año pasado. ¿Cuál es el objetivo? En principio, el desarrollo de insumos, tanto para el desarrollo o evaluación o rediseño de indicadores, políticas públicas, programas, proyectos, otros instrumentos, etcétera, para el asesoramiento de la DICIT. Hace poco, en una de nuestras reuniones, tuvimos, la discusión o el intercambio con las compañeras de si el alcance era solo de la DICIT, porque si bien este grupo surge con ese objetivo para que la dirección rectora actualmente de las políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación pudiera desarrollar nuevas políticas basadas en recomendaciones con respecto a género, ¿por qué quedarnos en eso? Entonces, ahora después les voy a comentar una de las acciones que está trabajando el grupo y en donde hemos decidido de que todas las recomendaciones o documentación que se genere pueda sobrepasar a la DICIT. ¿Sí? Si se generan recomendaciones que tienen que ver con género en ciencia y tecnología, pero para ser aplicado en el ámbito educativo, obviamente en principio no va a ser para esta dirección, pero sí puede ser tomado, puede ser incluido en ANEP, Dirección de Educación, las universidades. Entonces, un poco este objetivo lo hemos ido cambiando a medida que estamos trabajando. La estructura es un equipo, como comentaba Claudia, interinstitucional, coordinado por esta dirección, y que ahora después les voy a mostrar cuáles son las instituciones que en principio comenzamos a trabajar, pero que también, lo hemos hablado recientemente, las puertas están abiertas a todas las instituciones, y seguramente cuando ahora les muestro el listado me podrán decir si falta PEDESIVA, por ejemplo, que recién Estela presentó, y bueno, les confieso que hemos ido trabajando y en ese afán de comenzar a tener documentos y recomendaciones en el trabajo, a veces uno puede dejar alguna invitación sin enviar, pero ya les comento de que estamos en proceso de modificar y hacer llegar a otras instituciones del sistema científico y tecnológico la invitación a, si desean, poder incorporarse a trabajar en este grupo. Algunas de las instituciones que forman parte en el día de hoy, que son aproximadamente 17 instituciones, son las que figuran allí, no se las voy a mencionar. Como siempre al inicio, estamos todas las instituciones, la realidad es que todos tenemos otras actividades y formar parte de estos grupos requiere un esfuerzo adicional, y muchas veces cuando vamos en la marcha generando grupos en donde hay que dedicar mayor tiempo, mayor dedicación, uno tiene que destinar un tiempo extra, y la realidad es que a veces partimos de 17 representantes, pero terminamos a veces en los subgrupos siendo muchos menos, porque como siempre todos estamos en muchas actividades y a veces no son las manos suficientes como para poder trabajar en los objetivos que nos fijamos. ¿Cuál fue la agenda que se planteó, la agenda de trabajo que se planteó este grupo? Como les digo, nuestro documento base es el diagnóstico realizado por la MIMCIT, presentado en el año 2020, donde claramente están identificadas las brechas, los factores que impulsan o retrasan el desarrollo de las mujeres en los ámbitos de ciencia, tecnología e innovación, y por lo tanto eso es nuestro límite, nuestra base. Por lo tanto, la agenda de trabajo que nos hemos planteado con un alcance a mediano y largo plazo, ¿sí? Porque como verán allí la agenda es bastante amplia y bastante ambiciosa, nos hemos planteado la revisión del diseño de los indicadores, ¿sí? Y con ello generar un informe, un documento para
para poder alcanzar a las autoridades para que tomen decisiones al respecto, revisar criterios de evaluación de los instrumentos. Algunos de los temas que comentaba Cecilia lo compartimos, y no solamente para ser aplicado en el sector académico, sino también en el sector público, en el sector gubernamental, y con eso que surjan también nuevos informes que propongan recomendaciones a implementar. Todo esto asociado a búsqueda de experiencias, tanto en la región como a nivel mundial, sobre experiencias y programas que hayan demostrado cierta efectividad, o sabemos que esto siempre son políticas a largo plazo, nada en el caso de género no se logra medir los resultados en corto plazo, pero sí a medida que el tiempo ha avanzado, a nivel mundial pueden existir algunos indicadores que muestren qué políticas han tenido más éxito o menos, o un grado de avance mayor, para intentar poder replicarlas en nuestro país. Hasta el momento, lo que hemos tenido es en la primera, las compañeras de la ANI, que vi ahora a Jimena Uller, creo que sigue escuchando, Jimena y Lucía nos presentaron lo que va a salir dentro de poco tiempo, la segunda versión de Prisma, y ellas nos comentaron y pusieron a disposición del grupo para poder discutir o debatir o intercambiar en esa reunión los indicadores que va a contemplar Prisma en su versión 2, vinculados a género, ¿sí? Tanto desde la parte de investigadores, así como de proyectos financiados por la agencia, como en lo que tiene que ver con profesionales en la innovación. Nos presentaron el año pasado, obviamente Jimena debe tener ya la versión final, o en estos próximos meses se incluirá, se va a saber al conocer la segunda versión de Prisma, pero para nosotros fue importante por justamente lo que hoy hablaba Cecilia al inicio, la necesidad de trabajar o mejorar o tener a la vista y visibilizar indicadores de investigación e innovación considerando género, ¿sí? Luego de eso también nos dividimos, ya casi a fin de año, porque como les decía comenzamos en octubre, nos dividimos en dos subgrupos cuyos objetivos son, por un lado, actualizar las acciones llevadas a cabo en todo el territorio vinculado a ciencia, tecnología e innovación con perspectiva de género. Esto la MIMSIT ya lo desarrolló, su relevamiento fue en el año 2018-2019, nosotros partimos de ese relevamiento, pero claramente han pasado años, han existido cambios de gobierno, cambio de autoridades, nuevas instituciones o algunas que no existen, y con eso necesitamos actualizar las acciones, programas, políticas que se estén llevando a cabo. ¿Con qué fin? Con el fin de conocer y poder, en función de eso, desarrollar un conjunto de recomendaciones para los tomadores de decisión. Es por eso también que hay otro grupo trabajando, que si bien están trabajando en paralelo, claramente lo que surja de la actualización de acciones llevadas a cabo en nuestro país, va a alimentar al conjunto de recomendaciones. Estas recomendaciones, ya las compañeras que están trabajando en ese grupo han empezado a diagramar una estructura en función de, bueno, a nivel educativo, a nivel del sector productivo, y eso, la idea es poder desarrollar ese documento que nos va a llevar un tiempo, obviamente, pero que en base a eso, ese documento pueda ser público, no solo para la DICIT, como les comentaba hoy, sino para todas las instituciones que puedan diseñar y proponer políticas públicas en esta área y con perspectiva de género. Para finalizar, comentarles otras acciones que está llevando a cabo el Ministerio de Educación y Cultura. Yo hablé del grupo de género que es incipiente y que estábamos trabajando, pero hace muy pocos meses, pero ustedes saben que el Ministerio cuenta con otras iniciativas, el premio L'Oréal UNESCO por más mujeres en la ciencia, que este premio participa, obviamente financiado y organizado por la empresa L'Oréal y UNESCO, pero con el apoyo y la gestión por parte del Ministerio, también con la participación de la subsecretaria. Este premio no es de ahora, sino que por suerte hace varios años que viene desarrollándose. También en lo que respecta a la DICIT, el fondo Bas Ferreira,
que dentro de sus bases de la convocatoria se establecen edades diferentes para la postulación de hombres y mujeres, permitiendo y ampliando el límite de edad para la presentación de mujeres. Algo muy positivo que vimos en la convocatoria del año pasado fue que de los 35 proyectos a jóvenes investigadores se aprobaron y se financiaron dos investigadoras cada 3 de los proyectos financiados. Entonces, si bien eso no vamos a decir que se ha revertido la brecha existente, pero creemos que con esta acción de modificar el límite de edad nos está permitiendo a mayor postulación de jóvenes investigadoras, y por suerte en la aprobación, en este caso, hemos visto un resultado positivo. ¿Sí? Otro punto, no podemos olvidarnos que el instituto forma parte del ministerio, como diría el ministro, somos un ministerio solo, y por lo tanto, a fin del año pasado, se firmó el acuerdo entre el Ministerio de Educación y Cultura a través del IPSE con el Ministerio de Desarrollo Social a través del Instituto Nacional de Mujeres para la implementación del modelo de calidad con equidad de género, y allí doy fe, porque ahora en el Consejo Directivo estoy enterando más, todas las acciones que están llevando a cabo en la implementación de este modelo de calidad. También comentar que el Ministerio, al igual que otros ministerios, cuenta con la Unidad Especializada de Género. Recientemente, como política de género transversal, y ya ahí escapa lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, pero que es muy importante, se inauguraron recientemente varias salas de lactancia, no solo aquí en la oficina central, sino también en el SECAN. Y bueno, contarles que también un proceso se desarrolló, si bien se venía trabajando ya desde la administración anterior, continúa vigente y con algunas modificaciones y actualizaciones, el procedimiento de actuación en casos de situaciones de acoso moral laboral. Entonces, nada, con esto comentarles otras acciones que está llevando este ministerio, y que algunas son políticas de carácter general y otras que son muy específicas en lo que es ciencia, tecnología e innovación. Fui muy cortita, creo que todos están agradecidos por la hora que es, pero no solo estoy a disposición para atender cualquier consulta que pueda surgir, sino también invitarlos desde el grupo de género en ciencia, innovación y tecnología a escribirnos. Estamos, ya les dije, abiertos. A veces comenzamos a trabajar y por un tema práctico uno trató de incluir a varias organizaciones, pero somos conscientes que nos están faltando muchas otras muy importantes del sistema científico y tecnológico de nuestro país, y la idea de esto es construir tomando de base lo que ya se ha desarrollado y a partir de ahí ir para adelante, porque creemos que es un tema que nos tiene que ocupar a todas, a todos y en todos los sectores, no solo el académico, no solo el gubernamental, sino también que el sector productivo. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Silvana. Estamos súper atrasados, pero bueno, está bueno que por lo menos tengamos 15 minutos de preguntas. Creo que también la idea nuestra es que esto sea un disparador y después podemos pensar otras actividades transversales para justamente discutir todas estas cosas que se plantearon acá. Pero bueno, estamos abiertos a preguntas. Si alguien quiere preguntar, levante la mano o lo ponga en el chat. Cecilia levantó la mano. Ceci. Bueno, muy buenas las presentaciones. Muchas gracias a las tres. Saqué apuntes como loca. No, tengo una pregunta para Cecilia, que me gustó mucho. No, la verdad que no tenía algunos conceptos bien marcados. Tengo una pregunta sobre la evaluación con sesgos. O sea, tú propusiste que una manera de intervenir o de mejorar la evaluación con sesgos es la formación de evaluadores. ¿Eso existe en alguna parte en algún sector académico de alguna universidad, institución en el mundo? ¿O es una propuesta que ustedes hacen como original en el sentido de aplicar? Porque también me pregunto, claro,
a nivel país, nosotros en ese sentido estamos un poco atrasados en una cantidad de cosas. Entonces, ¿cómo hacemos para tener formadores de evaluadores que intenten no aplicar sesgos en las evaluaciones, ¿no? O sea, ¿cómo salimos de ese loop? Quería saber tu opinión, Cecilia, al respecto. ¿Qué hago? ¿Contesto ahora? Sí. Sí, porque es un conversatorio, ¿verdad? Sí, sí. No, Cecilia, gracias por la pregunta. Mira, eso los diferentes ítems que yo puse ahí no son ítems que se están aplicando en Uruguay, ¿no? Digamos, eran propuestas como para aplicar en el futuro, eso no sé si quedó claro. Y sí se están aplicando en otros países, son parte, todo esto lo fui sacando de bibliografía internacional que hace recomendaciones sobre cómo abordar los sesgos en la evaluación. Hay desde ejemplos en tribunales, en la evaluación, por ejemplo, de revistas arbitradas, donde en realidad lo que se hace es simplemente se disponibilizan algunos o videos o pautas de evaluación con algunos criterios, o mismo en las páginas web se pone que tengan en cuenta tales criterios. Después, lo que hay también son mecanismos de sensibilización. O sea, simplemente yo creo que nada, que bastaría con llamar a los evaluadores a estar atentos a estas cosas, o sea, ser conscientes de los propios estereotipos para que eso se vigilara, digamos, ¿no? Abiertamente, o sea, nada, no sé cómo se implementa en los hechos, pero sí hay ejemplos y hay cosas en la literatura, no es que sea, es como Vox Populi, ¿no? O que sea el mainstream de la evaluación, sino que hay algunos ejemplos aislados de cuestiones de sensibilización, de cursos para investigadores. Tiene todo que ver con propuestas de visibilización de la problemática, de sensibilización o de firma yo qué sé, de protocolos de responsabilidad. No sé, hay X estrategias y ahí sí se puede innovar mucho en cómo operacionalizar esa idea, pero básicamente la idea es que ser un buen científico no te hace ser un buen evaluador. Para ser evaluador podrías perfectamente formarte en particularmente en lo que cada programa quiere promover, porque cada programa quiere promover cosas distintas, no son lo mismo los programas que apuntan al sector productivo, a I+D o a la evaluación de las carreras, en eso y los posibles sesgos que se pueden estar reproduciendo en esos programas. Bárbaro. Bárbaro. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, no sé si alguien más tiene la mano levantada, porque no puedo ver a todos y todas. Si no, bueno, ahí alguien levantó la mano, a ver. Acá soy yo, Leticia. Leticia, bueno, muchas gracias por esta instancia y también quería preguntarle a Cecilia algunas cosas que así como me pareció súper interesante eso de dar como tips o insumos para evaluar de mejor manera, de que todos los tribunales está bueno también que sean paritarios, que eso no siempre pasa y se ha visto. Y después cuando vos hablaste de todo donde se va como trancando el desarrollo y la investigación en las mujeres, siempre se centra mucho en la maternidad, que evidentemente tiene que ver, pero hay todo un tema que muchas veces no se centra, que es todo el tema de cuidados de las mujeres en general a lo largo de su vida, de los adultos mayores, de un montón de cosas que no se tienen en cuenta, y hay un sesgo importante que creo que todos lo vivimos, y que es como algo que se centra como en los meses maternales, donde es importante, por supuesto, pero eso se extiende a lo largo del tiempo, pero no solo en eso, sino con cosas que venimos con esas cargas de que lo tiene que hacer la mujer, ¿no? Y después la otra parte que es lo de las becas, que dijiste, lo de la maternidad, ahí a mí no me queda claro, o me parece que esos stop the clock a veces no vienen acompañados con una remuneración, no sé si siempre es el caso, porque si es postergación de informes o de cosas, es como que tampoco son súper efectivos, o el tema también de las becas no es algo como muy bueno, porque tiene todo la implicación de la parte de la seguridad social y de dónde uno se atiende en esos momentos cuando va a ser madre, que claro, que eso te dejan también, hay como todo un tema que tratar.
Y por otro lado, cuando hablaste de la sensibilización, también es que esto se tiene que hacer, obviamente, nosotras y los hombres, y siempre uno ve ese sesgo también en las charlas, ¿no? Cómo uno puede sensibilizar a la gente de sus instituciones también, porque eso también me parece que nos cuesta mucho, y no sé, capaz que hay como cosas para hacer también ahí. Bueno, Cecilia, Sí, que fue a ti la pregunta. sí, Si bueno, las otras nada. quieren también agregar Sí, algo. y el público también, en el público hay gente que sabe un Sí. montón de esto también, así que no, el tema que decís, lo de los roles de cuidado de las mujeres a lo largo de la carrera, está clarísimo. O sea, en realidad el foco que yo puse en la presentación está en la maternidad, pero el tema de los cuidados a lo largo de la vida es un atributo de la división sexual del trabajo. O sea, las mayores cargas globales de cuidado nos tocan a las mujeres, sea de hijos, sea de familiares, etcétera. Eso está más que confirmado con la evidencia empírica en Uruguay y en el resto del mundo. Yo no lo problematicé y no hay nada, bueno, en la universidad no hay mucha cosa pensada para eso particularmente, y es un tema central, sí, no lo discuto, simplemente lo omití porque, bueno, por cuestiones de énfasis nada más y por tener que seleccionar, porque me parece que el cuidado de los hijos afecta a las trayectorias de las mujeres en momentos especialmente demandantes de la construcción de la carrera, donde el acumulado de esos efectos, el acumulado de esos rezagos va afectando las trayectorias a futuro, digamos. Pero probablemente también sea así para otras etapas de las carreras, ¿no? Eso no, sí creo que tenés razón y que podría ser un tema a incluir y a profundizar a futuro. Después lo de los mecanismos stop the clock, sí, hay diferencias ahí. Las becas te hacen, o sea, postergan la entrega del informe por 3 meses, y por ejemplo, en la ANI la postergación del SNI es un año más en el mismo nivel, te renuevan un año más en el mismo nivel. Como decía, hay una discusión enorme sobre si eso es algo bueno en sí mismo, digamos, ¿no? Porque tenés a más mujeres, a las mujeres por más tiempo en los niveles de menor estatus y menor remuneración, y eso en realidad las lleva a acumular una serie de desventajas que después cuando tenés que volver a ser evaluada, en realidad lo que pudiste hacer en ese año es muy poco o nada. Entonces, para subir de nivel en realidad no sirve demasiado. Sí sirve en el momento en el que estás asfixiada en la tarea, decir, bueno, no voy a renovar este año, entonces pido esta postergación y esto me ayuda. Pero en datos agregados de cómo mejorar la situación de las mujeres, las políticas de clock están siendo súper cuestionadas. En sí mismas, o sea, solas no sirven para mucho. Después, dijiste algo al final que me gustaba, que quería comentarte también y no lo apunté bien. ¿Podrías repetirlo? No, capaz que, no sé, al final no sé si dije que qué cosas se puede hacer para sensibilizar también a Sí. los diferentes Ahora, géneros. No quiero, porque a veces también caemos sí, en me género, acordé. tipo sexo, y el género en realidad Sí, obvio. también es eso, ¿no? No Sí, es sí, solo sí, es una esto, cuestión no ¿no? binaria que no estamos tratando. Claro, O sea, en general claro. hablamos de la Sí, que cuestión también binaria de eso sexo. está Esa bueno es otra. Sí, incorporándolo, me parece, sí. ¿no? Está bueno Pero, incorporar. pero en las reuniones, en todo, como sensibilizar a los evaluadores en este caso, pero Sí, también a compañeros de eso. trabajo, ¿no? De las instituciones, porque si solo no, o sea, es algo de la sociedad, entonces, Sí, obvio. ¿cómo podés llegar digamos, a todo el mundo? Sí, sí, la ciencia académica no es inmune del contexto cultural más general en el que estamos insertos, obviamente. Ahí hay como un nivel, me parece, como un nivel micro individual de conversación cotidiana que puede ser valioso, que puede tener su rédito, pero me parece que lo fundamental es dar estas discusiones en los espacios de poder, tal cual hablaba Estela, la discusión que se dio en el PENSIVA. O sea, esto hay que discutirlo en los consejos, hay que discutirlo en las comisiones, en la CSIC, en el CDC, o sea, hay que hacer la discusión pública, ¿no? Hay que llevar la discusión a los espacios públicos de negociación y de poder, digamos, más allá de las pequeñas cosas que podemos hacer para sensibilizar, etcétera. Yo creo que la cantidad de gente que está en contra de esto salta o se hace visible cuando la discusión es pública en los espacios de poder. O sea, ahí me parece que es como, Claro, pero ahí los espacios se me cortó. que en los espacios de poder muchas veces también hay sesgo.
Sí, por eso sería importante dar la discusión y que quede visible, ¿no? Que esos sesgos sean visibles. Yo quería, si me permiten, también hablando de sensibilización y un poco, capaz que se centraron ya en la investigadora, en que ya a nivel de adulto, a nivel de educación terciaria y de formación de posgrado, pero no olvidar que la sensibilización, si lo que queremos es fomentar la participación de niñas en las carreras científico-tecnológicas, también la sensibilización tiene que ser en ambos géneros, ¿sí? Para que pueda ser en el futuro, a medida que va desarrollando su nivel de formación, reconocido como un par, y no que desde los aspectos culturales, que fue lo que estamos de acuerdo en que no solo trabajar a nivel de políticas institucionales de los centros de investigación, sino también fomentar una mayor participación de niñas en carreras científico-tecnológicas, que la sensibilización en esos primeros niveles de educación y de edad sea a niñas y varones. Digo esto porque es una forma de sensibilizar y en donde el varón reconozca a una niña y a su vez vea que su referente que les está dando una charla sobre trabajo como ingeniera, las reconozca como par, ¿sí? Estos son cambios culturales y que tienen que darse desde la sensibilización en las primeras edades o en los primeros niveles de formación. Acotar esto, porque a veces nos centramos en sensibilizar a nivel del investigador, a nivel terciario, cultural se va a dar si lo estamos trabajando desde las primeras edades, en los primeros niveles de educación. Solo quería complementar eso. Bueno, muchas gracias. Tenemos dos victorias, las dos victorias que levantaron la mano, y me propongo que, bueno, que hagan las preguntas, contestemos y ya cerremos porque estamos bastante pasados de tiempo por todos los problemas que tuvimos, pero bueno, te doy la palabra, Victoria Tenenbaum, que fuiste la primera que levantó, y después... Hola, ¿se me escucha ahí? Sí. Bueno, muchas gracias por el conversatorio y por las presentaciones. No, yo quería nomás, pero cortito, reforzar algo que decía Cecilia y que también veo que hay un comentario en el chat que viene en el mismo sentido de lo que planteaba Leticia, de que este tema de la maternidad, que justo con Cecilia en un proyecto hemos revisado bastante literatura internacional, como que no es, digamos, no es un capricho, ¿no? Que es algo que hay mucha evidencia al respecto de lo que ha generado, y está habiendo, por suerte, más evidencia de lo que ha generado la maternidad en esos, digamos, en esas interrupciones de las trayectorias académicas y en no sé, hay un artículo bastante reciente que habla de que en algunas áreas, como las ciencias, en algunos periodos se han perdido generaciones de mujeres científicas, por decirlo, ¿no? Hay como algo muy fuerte a partir de eso, y que está bueno como seguirlo, y que claramente, como decía Leticia y Alicia, en los roles de las mujeres en general, y en los cuidados de adultos mayores, pero igual hay evidencia de que esas cargas no son tan mayores ni representan algo tan fuerte como es la maternidad. Por eso quería como reforzar un poco eso de que, si bien de la importancia que eso tiene en todo lo que han estado presentando y lo que planteaba Cecilia, incluso también cuando se compara, y que ahí lo decía en el chat, mujeres madres, mujeres que no madres, hay una diferencia. Las mujeres no madres en muchos casos tienen unas trayectorias muy similares a los hombres, eso también hay evidencia. Entonces, por eso el porqué, digamos, de esta motivación de por qué estudiar eso y la relevancia. Era solo reforzar esa idea y agradezco por esta instancia. Bueno, muchas gracias, Victoria. Ahora te doy la palabra a Victoria Prieto, que para Estela, ¿querés decir algo con respecto a esto? Si no, le damos la palabra a Victoria y después, en todo caso, contesta. ¿Sí? Hola. Hola, sí. Hola. Sí, no, bueno, yo también quería agradecer este esfuerzo y este conversatorio tan interesante. Y quería hacer dos comentarios. Uno sobre el tema de las sensibilizaciones. Me parece que si pensamos que las acciones se vuelven institucionales, se pueden tener más herramientas para tener más alcance en la sensibilización. A lo que voy es, si usamos herramientas de políticas públicas como por ejemplo, que no tiene por qué ser la única, pero
el modelo de calidad con equidad de género, el modelo tiene previsto al final de la primera etapa tener un plan, elaborar un plan de acción que tiene un plan de formación y que tiene progresivamente distintos alcances a distintos grupos de gente, grupos de personas dentro de la organización. Entonces, uno se puede poner como objetivo, bueno, si la institución se comprometió con el modelo de calidad con equidad de género, el año que viene el 70% de la dirección va a tener formación en género, porque así lo pide el modelo. Entonces ahí como que si tratamos de tener un compromiso, de ir por el compromiso institucional, me parece que tenemos algunas posibilidades. Y después quería rescatar una de las ideas que dijo Estela al final, y quería contraponerla capaz, o proponerla como alternativa, porque yo estoy de acuerdo con que los mecanismos de stop the clock son deficientes, y Cecilia Tomasini tiene muchos más datos para soportar para sostener esa afirmación. Y entonces me parece que sí, que la reflexión tiene que ir por el lado de qué otras acciones más proactivas y de sostén activo podemos proponer, y una de ellas me parece que puede ser eso, ir a buscar a las personas que necesitan apoyo en un momento puntual y tener fondos solidarios, o tener fondos concursables fáciles, ágiles, para dar apoyos puntuales y sostener esas trayectorias materialmente. Bueno, nada más. Bueno, en realidad eso, llevar la reflexión para ese lado, y si alguien tiene algo para opinar de eso, porque me parece que es una idea que está buena en principio, pero tiene un montón de complicaciones logísticas y operativas que hay que ir puliendo. Gracias. Bien, no sé, Estela, si querés hacer algún comentario con respecto a lo que dijo. En realidad la que sí. sabía de este tema me parece muy bien, porque ahí tengo a una de mis manos derechas en la Comisión de Género que acaba de hablar. No, nada, yo en realidad fui tan rápido en 10 minutos que intenté cumplir el tiempo, y en realidad no di un cierre como debería, pero no, está todo muy bien. Aprendí pila con la presentación de Cecilia del principio, que es lo que nos pasa a muchas científicas también. Pero bueno, yo soy muy abierta, que hay gente que sabe más de uno en ciertos temas, y que bueno, yo también dejo a las nuevas generaciones que tienen una mejor formación, y acompaño en todo lo que pueda para impulsar muchas de las ideas. Y nada, y de nuevo, les agradezco mucho la invitación, y bueno, siempre se aprende de estos intercambios, y hay cosas que uno intuitivamente las está viendo, y que cuando habla alguien que sabe, se da cuenta, mira, sí, en realidad esta es la terminología que yo debería haber seguido, porque eso es lo que está pasando en el PDCIVA, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que uno va incorporando. Los intercambios siempre son valiosos. Así que nada, muchas gracias, y bueno, seguiremos todas trabajando para mejorar por el bienestar de todas, y las nuevas generaciones sobre todo. Gracias, Claudia. Bueno, vamos a ir cerrando por acá, porque ya estamos bastante pasados de tiempo. Bueno, creo que quedan más preguntas que respuestas, y bueno, eso es un poco la idea de disparar este tema, porque nos parecía desde la Comisión de Género que bueno, se ha hablado mucho de diagnóstico, incluso nosotros estamos en la etapa de diagnóstico, pero se ha hablado poco de políticas en general. Creo que hay cosas súper originales, como esto que decía recién de PDCIVA, ¿no? de fondos para sustituir a la investigadora cuando está en la etapa maternal, o bueno, cuando tiene también que cuidar a alguien de repente de su familia, que no, pensando un poco de que cuando uno es maestro o profesor de secundaria, nombran un suplente, y sin embargo, nosotros y nosotras cuando trabajamos como investigadores,
y de repente tenemos un proyecto y hay una persona que tiene todo derecho a tener la licencia maternal y eso, pero de alguna forma se atrasa el proyecto, y bueno, y también el tema de las publicaciones, que también no siguen el mismo ritmo. O sea, creo que tenemos mucha cosa para pensar y para estudiar y para crear en ese aspecto. Y creo que, bueno, seguiremos pensando en alternativas de formación y discusión con respecto a esto, que creo que es bien, o sea, creo que por lo que vemos, como que tenemos distintos niveles, acciones ya más a nivel general de políticas públicas, acciones dentro de cada institución, acciones a través de PEDESIVA, que involucra muchas instituciones, a través de ANI, que también involucra a muchas instituciones, de la UDELAR mismo, que también involucra a muchas instituciones, y me parece que también hace falta hacer este tipo de discusión a nivel general, donde podamos ponernos de acuerdo con determinadas acciones que se puedan implementar a distintos niveles. Y bueno, les agradezco a todas y todos por estar acá, y bueno, ya seguiremos trabajando en el futuro. Muchas gracias. Esto fue grabado y lo vamos a ver si lo podemos compartir, sí, por el canal de YouTube ahora, y compartirlo con todas las personas que lo quieran. Muchas gracias. Gracias, Bueno, que pasen bien. Gracias. Chau, chau. Gracias a ustedes. Chao, chao, gracias.